Levántate una vez más. Una de las cosas que tenemos que aprender que en la vida podemos sufrir caídas. No sé cuántos recordamos quién nos enseñó a montar bicicleta, ¿no? Pero somos algunos de los que estamos aquí, la generación que montamos bicicleta sin rodilleras, sin casco, ¿no? Sin nada de protección, nada más que nuestras manos. Y tenemos tal vez algunos de nosotros en nuestras rodillas y en nuestras manos las secuelas de lo que fue nuestras caídas. Pero usted quería aprender a montar bicicleta. Usted tiene que asumir que para montar una bicicleta también va a tener la oportunidad de caerse. Y creo que algunos que ya tienen niveles profesionales o de aficionados extremos que montan todoterreno o pista o ruta, saben que parte del montar puede ser el riesgo de caerse. Lo mismo los que jugamos fútbol, saben que jugar fútbol también tiene el riesgo que en cualquier momento va a haber una caída, una falta. Bueno, es mejor hacerla que no la hagan, pero está bien y podemos vivir esa experiencia. En la vida también suceden estas cosas. Vamos a tener que vivir situaciones donde parece que hemos caído. Y cuando hablamos de caída, no solamente nos referimos a fallarle al Señor, sino que me refiero a situaciones que no te salieron bien, a situaciones que habías planeado de una manera y no funcionaron. Puede ser una caída financiera, puede ser una caída en la parte emocional, algo que esperabas en tu familia y te golpearon y te sentiste que eso cayó en tu vida espiritual, emocional y no te has podido levantar. Pero hoy la palabra que tiene el Señor para nosotros es: levántate una vez más. Mira el que está a su lado, saque su dedito profético y dígale: levántate una vez más. Y quiero que vaya conmigo a la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13 al 17. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Verso 14. Versículo 14. En quien tenemos redención y el perdón de los pecados. Verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Ahora, el verso 13 nos dice lo siguiente: porque Él, está hablando de Jesús, nos libró del dominio de las tinieblas. Y aquí hay una verdad espiritual que necesitamos conocer, y es que hemos sido hechos libres, ya no somos esclavos, no estamos bajo el dominio ni del mundo ni de las tinieblas. El enemigo no tiene autoridad sobre nuestra vida ni sobre nuestros hijos. ¿Cuántos creen eso? Pero tú tienes que entender que esa verdad espiritual tienes que reclamarla y ejercerla. Tienes que levantarte en el poder del Espíritu Santo para poder ir y reclamar eso, porque Él nos trasladó del reino al reino de su Hijo amado. Ahora estamos bajo el reino de Dios. El miércoles pasado hablé acerca del reino de Dios, del ADN del reino de Dios, y cómo el ADN del reino de Dios nos da identidad, cultura y misión. Y nosotros necesitamos comprender que no estamos destinados a vivir en el suelo, pero a veces en la vida lo que estamos tomando decisiones que lo único que nos están llevando es a caídas. Tomamos decisiones que son tercas, son decisiones que sabemos que a Dios no le agrada, pero seguimos tomándola y le decimos: Señor, ¿por qué no me levantas? Y el Señor te dice: porque es que no has tomado la decisión correcta, no te has arriesgado a creerme.
Pero esta verdad de que ya no soy esclavo, hay una palabra, dice, que nos trasladó. Esa palabra en el griego es arpazo, nos arrebató con violencia. En otras palabras, es la idea del rapto de la iglesia. Es la idea cuando el Señor viene y quita violentamente algo de alguien. Imagínese que usted le han quitado el celular y usted ve la oportunidad de devolverlo. Usted vuelve y lo atrapa y dice, este es mío, esto me pertenece. Es lo que el cielo está diciendo. El cielo te arrebató y me arrebató. Tú ya no le perteneces al reino de las tinieblas. Yo ya no le pertenezco al reino de las tinieblas. Ahora le pertenezco al reino de su amado Hijo. Y eso significa que nos devolvió al lugar que corresponde. Hay una frase que yo quiero que usted guarde en su corazón. El suelo puede ser el lugar donde caíste, pero nunca el lugar donde quiere Dios que vivas. No estás destinado a vivir arrastrándote. Estás destinado a vivir en las alturas. Y creo que esto es la comparación entre el águila y la gallina. Usted ve las gallinas. Hay creyentes que viven como gallinas mirando solamente. ¿Cómo vive una gallina? Mirando hacia la tierra. Mirando a ver qué lombriz puede encontrar. Pero el águila es distinta. El águila tiene la capacidad de elevarse y tener experiencias diferentes. Cuando nosotros vivimos solamente pensando en las cosas de esta tierra, vivimos como gallinas. Pero Dios te dice, quita esa mirada de gallina. ¿Por qué no mira al que está a su lado y le profetiza y le dice, quita la mirada de gallina? Y ahora ten una mirada de águila. Levántate. La tierra, escucha esto, la tierra es un peregrinaje. Lo que nos pasa en esta tierra será temporal y nos estamos preparando para lo eterno, porque en Dios tenemos redención. Esa es la palabra, la segunda palabra que aparece en ese versículo 13. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. La palabra redención es fundamental en nuestra salvación. Porque redención significa ser comprados con precio. Ser comprados con precio. Ser rescatados. ¿Y a quién fuimos comprados con precio? Pues nuestro Señor Jesús pagó el precio, no al enemigo, al Padre justo, para que nosotros podamos ser libres de nuestra culpa, ser libres de nuestro pecado. Nosotros no podemos ser perdonados por nuestras obras, por nuestros hechos, porque seamos un buen esposo o porque seamos buenos padres o buenos hijos. Eso no nos alcanza. Entonces Dios envió a su Hijo y pagó un precio. Y ese precio fue una vez y para siempre. Ya no tengo que hacer sacrificio. He sido redimido, he sido rescatado. Ahora, si he sido rescatado, ¿por qué vivo como esclavo? ¿Por qué no acepto la realidad que el cielo me ha dado? He sido redimido. Y cuando yo acepto la realidad que Dios me dio, entonces ya debo entender que mi mirada no puede ser como gallina, sino como águila. Pero a veces hay una frase de un escritor, C.S. Lewis, que es el mismo escritor de las Crónicas de Narnia y era pastor cristiano. Pero mire esto, dice: las dificultades a menudo preparan a una persona común para un destino extraordinario. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando yo entiendo que hay una verdad de levantarme una vez más, yo no vivo mirando mis caídas. Oh, se fueron los amenes. Ayúdeme o haga algo, reaccione. Yo no vivo mirando las caídas. Yo vivo mirando que aunque caí me levanté. Algo que se llama el efecto rebote. Se hizo un estudio por qué las personas que estaban borrachas y sufrían accidentes a veces sobrevivían más que las personas que estaban en sano juicio, ¿no? He visto que usted conoce personas y tal vez fue amigo de alguno de ellos, hasta usted, manejando moto y borracho, y se iban, se caían y se levantaban como si nada. Porque cuando sufrían el accidente por estar en estado de embriaguez, no generaban rigidez, sino que se desgonzaban
y caían, entonces no generaban mucho impacto. Eso no es generalizado, pero sí era la mayor posibilidad. Y dije, pastor, entonces, ¿qué debo hacer? Embriágate del Espíritu Santo. No te estoy diciendo esto para que recuerdes lo que hacías antes. Te estoy diciendo esto para que entiendas que puede haber un vino mejor. ¿Sabe cuál es el vino mejor? El vino del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, el enemigo te empuja, tú te caes y te vuelves y te levantas y dices, ¿sabe? Estoy de pie otra vez. Tú tienes que salir esta semana diciendo, estoy de pie otra vez. Aunque haya sido momentos difíciles, estoy de pie otra vez. ¿Cuántos pueden decir eso? Ahora, nuestro destino no es estar en el suelo. Fuiste diseñado para vivir y conocer a Dios en las alturas. Lo segundo que yo quiero mostrarle a través de este pasaje es que debo levantarme una vez más, no solamente porque nuestro destino no es estar en el suelo, sino porque nuestro destino es estar conectados con el propósito. El verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Hay dos expresiones en este canto. Recuerde que es un canto que la iglesia tiene para entender lo que se llamaría en la teología la cristología, la verdad sobre Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Es una expresión que rompía los paradigmas gnósticos. El gnosticismo era una corriente o es una corriente que aún en la época de los apóstoles se levantaba para decir que Jesús no vino en carne, sino que vino como un fantasma, porque la carne es mala y el espíritu es bueno. Es una idea filosófica que va en contra de la verdad escritural, de la encarnación, del Dios que se hizo hombre. Y ahora está diciendo, Él es la imagen, hablando de Jesús, del Dios invisible. ¿Saben qué está diciendo? Que en Jesús podemos ver a Dios en su plenitud. Que podemos entender quién es Dios. Él es quien nos muestra quién es Dios en su esencia. ¿Y esto qué tiene que ver para nosotros? Porque cuando yo entiendo quién es Dios, quién es Jesús, yo voy a poder levantarme. Eso fue lo que no entendió Judas cuando lo negó. Cuando Judas llega al monte de los olivos, al huerto de Getsemaní, para traicionar al Señor por 30 piezas de plata, ¿no? Era lo que era el precio de la traición, era lo que se pagaba incluso para comprar algo para redimir. Pero ahora Judas está vendiendo a su Señor, está vendiendo al Maestro. Y llega donde está el Señor en medio de la oscuridad, y la señal para estar seguro de quién era Jesús, porque esto también nos habla de que la apariencia de Jesús no era como las presentaban las películas de Semana Santa que van a venir, que era un hombre con ojos claros y con parecía gringo más o italiano, ¿no? Pero la verdad es que la apariencia de Jesús es una apariencia de un hombre como un israelita común, ¿no? Ahora, cuando se aparece Judas, lo besa y dice, con un beso voy a entregar al Maestro. Y cuando llega y se le acerca, la reacción del Señor a ese beso no es una reacción de odio, no es una reacción de rechazo. Jesús sabía que con un beso lo iba a traicionar, pero aún así se dejó besar. Si yo hubiera sido Jesús, yo no me dejo besar por él. ¿O no le ha pasado a veces que usted sabe que hay personas que lo están traicionando y usted ni siquiera lo saluda? Santo Dios, aquí hay ángeles. Usted a veces pasa, se hace, no me quiero encontrar con esa persona. Hacemos como que no, pero el Señor nos está enseñando algo, y es que el Señor recibe el beso de Judas, y no solamente lo recibe, sino que le dice, amigo, ¿cómo puedes tratar a alguien que te está traicionando como amigo? ¿Con un beso entregas al Maestro? ¿Sabe qué es lo que le está diciendo Jesús? Permítame hacerle una interpretación de esta frase. El Señor le está diciendo, ¿sabes? Todo este tiempo que estuviste conmigo y no entendiste que yo era amigo para ti, pero tú no eres amigo para mí. Y eso es
que Judas no entendió el diseño, no entendió el propósito, se desvió. Si Judas se hubiera arrepentido, le hubiera dicho, Señor, perdóname, seguramente hubiera encontrado perdón. Pero ahora hay un discípulo que también comete traición. Pedro. Pedro niega al Señor, pero hay una expresión en el aposento alto que Jesús le dice a Pedro, Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe sea guardada. Y cuando vuelvas, dice, confirma o afirma a tus hermanos. ¿Sabe qué está diciéndole el Señor a Pedro? Pedro, vas a caer. Pedro, me vas a traicionar. Pedro, vas a hacer algo que vas a sentirte triste. Pero yo he orado para que tu fe no sea quitada. Porque tú puedes perder todo en la vida, pero no puedes perder la fe en Dios. Porque la fe en Dios es tu ancla que te levanta. Cuando tú tienes fe en Dios, tú vuelves y te colocas de pie. Un poco despeinado, como las palmeras o las palmas que están en las playas cuando viene un huracán. Usted ve el día del huracán con vientos que están doblándolas, y parte de lo que les permite a ellas estar firmes no solamente son sus raíces, sino su flexibilidad. Sé flexible ante la prueba. Sé flexible ante la dificultad. Porque si somos demasiado rígidos, nos quebramos. Esto los ingenieros civiles lo entienden. Que cuando están diseñando puentes y están colocándolos, el puente tiene que tener unos niveles de flexibilidad, unos límites, porque si son rígidos se parten. Tiene que haber algo. Por eso cuando pasamos algunos puentes se mueven y usted dice, esto se va a caer. O cuando vas al estadio y empezamos a saltar. Porque el Cali tiene nuevo técnico. ¿No? Y empezamos a saltar, ¿no? Y vemos que se mueve fuertemente y dice, esto se va a caer. No es que no se va a caer, es que tiene que ser flexible, soportar el peso. ¿Sabe qué pasa? Que cuando llegamos a Cristo hay gente que la religiosidad los volvió inflexibles. No sé si esta es la palabra para hoy, pero quiero que usted entienda eso. Hay gente que se volvió inflexible, se volvió religiosa. Parece que se le olvidó que todos somos pecadores. Lo único que nos hace distinto es que la sangre de Cristo nos ha lavado. Pero hay gente que habla de otros como si ellos fueran los más santos, como si ellos vivieran en el tercer cielo y los demás estuvieran en el tercer infierno. Parece que se les olvidó el proceso. Parece que se les olvidó escuchar al Espíritu Santo. Parece que a veces no son sensibles con aquellos que están en procesos de cambio y de transformación, que están luchando con cosas todavía y que están siendo transformadas y están pidiendo al Espíritu Santo que les ayude a poder cambiar. Pero a veces nos volvemos tan religiosos que queremos que sea una iglesia imperfecta o perfecta. Pero la perfección solo la alcanzaremos cuando estemos en su gloria. Tenemos que ser flexibles, porque si no somos flexibles no podemos levantarnos de nuevo. No podremos volver al siguiente día. Yo le estaba hablando sobre las palmeras. Cuando usted ve las fotografías o los videos después de que pasó el huracán, ¿cómo ven las palmeras? Están allí despeinadas. Tal vez sin algunas ramas, pero firmes. Tal vez hoy viniste a este lugar así. Dije, pastor, he pasado un huracán, pero aquí estoy firme porque he sido flexible. Si no somos flexibles incluso en nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestra esposa, eso es, los puentes familiares se van a quebrar. Me pasó algo muy interesante hace un poco años atrás. Usted sabe que estar en el altar puede generar algunos efectos que son embellecedores. Había un muchacho de la alabanza que la verdad el muchacho era feíto. Pero lo engancharon en el grupo de alabanza, quería cantar. No cantaba muy bien, pero cantaba algo. Así que eso pasó en nuestra sede Robles y empezó a cantar y
Y entonces algunas muchachas empezaron a suspirar por él, ¿no? Yo lo llamo el efecto embellecedor del altar, ¿no? Empezaron a suspirar por él. Y habían dos muchachas, tal vez de 14, 15 años, que estaban mirando a este muchacho y como que susurraban en su lenguaje de jovencitas, míralo, ahí está, ¿no? Estaban emocionadas, ¿no? En ese efecto. Y pasa una creyente de muchos años y las escucha. Es una señora mayor. Y yo estoy allí también cerca de lo que está pasando. Y me dice, ¿sí las ve, no, pastor? Y yo le digo, sí, yo las estoy viendo. ¿Sí las está escuchando, no, pastor? Mírelas. En vez de poner sus ojos en Jesús. Y entonces me toca sacar mi corazón pastoral. Le dije, hermana, venga, le digo una cosa. ¿Usted no recuerda cuando usted tenía 14 años? 15 años. A mí no me... Bueno, sí me molesta un poco porque no tienen buen gusto, pero no importa. Pero lo importante es que por lo menos le están gustando los muchachos. Me asustaría si fuera lo contrario. Pero ¿sabe qué hace la religión? La religión nos hace olvidar nuestra naturaleza. Nos hace olvidar de las cosas que son naturales en la vida. Algunos creyentes incluso llegaron a Cristo y dejaron de reírse. Se volvieron amargados. Digan los amargados amén. No. Los amargados nunca dicen amén en los cultos. Son personas que parece que el evangelio en vez de alegrarlos, los volvió personas que ya todo les parece pecado. Reírse les parece pecado. Estar compartiendo con su familia les parece pecado. Se volvieron religiosos. Y el problema de volverse religiosos y tan rígidos es que cuando caen no se levantan. Porque se fracturan. No tienen la flexibilidad de volver a estar en la condición correcta. Así que cuando yo entiendo que Él es la imagen del Dios invisible, Él es el regalo de Dios para mí. El versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Escucha esto, estoy relacionándome con un Dios que es especialista en crear. No, por acá a ver si de pronto me ayudan. Dios es especialista en crear. Y eso tiene que hablarme de algo. Que si yo pierdo algo, yo no puedo quedarme lamentando por la pérdida. Yo puedo alegrarme que Dios puede crear algo nuevo a mi favor. Cuando hemos perdido en el pasado, el problema de perder en el pasado es que tú estás, hay gente experta, incluso en el campo deportivo, de conocer los partidos y las estadísticas de lo que pasó. Pero el problema del pasado es que el pasado ya quedó en el atrás y tú tienes que escribir algo nuevo. Y Dios te está diciendo hoy, tu destino está conectado con tu propósito. Hay una frase, cuando hablamos de propósito, tenemos que hablar del escritor de Una vida con propósito, el pastor Rick Warren. Un hombre probado, sin lugar a dudas, con muchas pruebas, pero él escribe algo muy interesante. Fuiste creado por Dios y para Dios. Y hasta que no lo entiendas, tu vida no tendrá sentido. Hasta que tú y yo no entendamos que fui creado por Él y para Él, mi vida no tendrá sentido. Podré ser un hombre exitoso en el mundo de los negocios o en la profesión que tengas. Podrás tener las cosas que anhelas, pero tu vida no tendrá sentido porque hay un sentido eterno que te acompañará. No fui creado para este tiempo solamente, fui creado para vivir con Él en la eternidad. Y cuando yo ya entiendo eso, yo vivo esta vida en otra dimensión. Trabajo, hago y conquisto. Pero lo que pasa en esta vida es temporal, no me aflige, porque mi mirada está puesta en aquel que quiero ver en la eternidad. Fuimos destinados, nuestro destino está conectado con el propósito. Lo tercero, no solamente para levantarnos una vez más
necesitamos entender que nuestro destino no está en el suelo. No solamente nuestro destino está conectado con el propósito, sino también porque nuestro destino es permanecer. Permanecer. Permanece. El verso 17 dice lo siguiente: y Él es antes de todas las cosas. Hay una palabra que yo quiero que usted guarde en su corazón. Es una palabra que es parte de los atributos de Dios. Solo Dios lo tiene. Dios es eterno. Dios es eterno. Es más, muchas expresiones judías, cuando se refieren a Dios, dicen el eterno. Porque esa es una expresión que habla acerca de quién es Dios. ¿Sabe qué es el eterno? En el Nuevo Testamento, Jesús se presenta: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. En otras palabras, yo soy el que comienza y el que finaliza. Yo soy el que está en todos los tiempos. Él es Dios de todos los tiempos. Y cuando yo entiendo esto, es que Él ya estuvo en el pasado, pero también ya estuvo en mi futuro. Él ya vio cómo terminé. Él ya vio el día de mi partida con el Señor. Si el Señor no viene en los próximos 40 años, algunos se habrán muerto, otros estaremos un poco más ancianos. O ya estaremos con el Señor. Pero Él ya estuvo allí. Él ya sabe todo. Yo debo entender que mi vida está colocada en las mejores manos, en el Dios que es mi comienzo y en mi final. Yo debo entender eso, porque cuando yo entiendo eso, hay otra palabra que aparece en la teología, que es la presciencia. Presciencia. La presciencia. No estoy diciéndolo mal. Es así. Presciencia. Preconocimiento es lo que está diciendo. El único que conoce todo antes que suceda. ¿Cuántos se alegran que Dios sabe todo antes que suceda? Incluso nuestros errores. Incluso nuestras malas decisiones. Pero aún así nos sigue amando. Aún así nos sigue buscando. Aún así no te dejó tirado en el piso. Aún así salió a buscarte. Si hoy tú y yo estamos aquí, es porque Él nos encontró. Alábalo con todo tu corazón. ¿Por qué somos llamados a permanecer? Yo quiero que hoy esta palabra sea una palabra de paternidad para ti. Es la palabra del padre que ve caer a su hijo y le dice: levántese, mi hijo, porque no ha pasado nada. Porque eso es lo que hace un padre. Un padre lo que hace es preparar al hijo para que entienda que en la vida habrá caídas, pero tiene que levantarse. Pero papá, me raspé la rodilla. Va donde un mamá para que le consienta. Cuando nosotros nos raspamos ni siquiera decíamos nada, porque en la casa las abuelas tenían el mertiolate. Eso era del diablo, yo creo. ¿A cuántos echaron aquí mertiolate alguna vez? Eso, uy, estamos en una... Santo Dios mío. Usted sabía que eso le iba a arder antes de que le echaran. Usted ya sabía que iba a llorar antes que sucediera. Pero la frase de la abuela y la mamá: eso te va a evitar la infección. Así que lo que nos dolía no era el raspón, sino la cura. Pero cuando caminamos bajo una palabra de paternidad, la palabra de paternidad, sabe que a veces vamos a Dios queriendo que Dios nos trate como una mamá. Oh, se fueron los amenes. Que nos coja y nos diga: ay, mi hijito pobrecito, ¿cómo ha sufrido tanto en la vida? ¿No? Y nos coja los cachetes y diga: pobrecito el niño, pobrecita la niña. Pero Él no te va a tratar como una mamá. Él te va a tratar como un papá. Hijo, esa es la vida. Te tocó vivir eso. ¿Y qué vas a hacer ahora? Papá, me traicionó la novia. ¿Y qué vas a hacer? Tienes que asumirlo. Tienes que entender eso. Por eso, enfócate en lo que se quedó y no en lo que se fue.
Otra vez, enfócate en lo que se quedó y no en lo que perdiste. Si quieres levantarte, tú no puedes quedarte pensando en lo que se fue y generando un mundo de fantasía en lo que se fue. Porque en la fantasía de lo que se fue, el enemigo te va a armar un mundo mágico. Es que lo que perdiste era lo que te iba a hacer feliz. Eso es lo que hace la fantasía. Generar un diálogo que solamente sea imaginario. Es que si tú hubieras permanecido allí, entonces sí tendrías esto. Y el Señor te dijo, ¿y quién te dice eso? ¿Por qué no te enfocas en lo que quedó? Una mujer perdió a su esposo. Era profeta, posiblemente era uno de los hombres que había cuidado a los profetas cuando Jezabel se había levantado para matar a los profetas. Y ahora él había muerto y tal vez las deudas que había tenido en casa las había adquirido por sustentar a aquellos que había escondido. Y ella va donde el profeta Eliseo y le dice, tu siervo ha muerto y ahora los acreedores han venido y se quieren llevar a mis hijos. ¿Y sabes qué le dice el profeta Eliseo? Lo que le dice un padre: ¿qué tienes en casa? Enfócate en lo que tienes. ¿Quieres levantarte? Enfócate en lo que tienes, no en lo que se fue. ¿Qué tienes en casa? Y ella dice, no tengo nada sino como una vasija de aceite. Ya, hasta menospreció lo que tenía. El aceite se usaba para iluminar las lámparas. Era el combustible porque todas las noches las casas tenían que mantenerse con la luz encendida. La casa que no tenía luz encendida corría el peligro de ser asaltada. Así que tener la luz encendida era fundamental. Y ahora ella dice, no tengo sino eso. Y él le dice, pues ve y busca vasijas vacías y enciérrate con tus hijos y llénalas, porque el Dios de tu esposo te va a visitar. Eso no lo dice la Biblia, pero es lo que ocurrió. Cuando ella se encierra, ella se enfocó en lo que se quedó y no en lo que se fue. Había perdido a su esposo, pero tenía sus hijos y tenía que levantarse por sus hijos. Ella no podía quedarse lamentando y perder, llévame a mí también. No, porque ella tenía a sus hijos como responsabilidad. ¿Sabes por qué a veces tú no has tirado la toalla? Porque Dios te muestra quiénes están a tu lado. Y son esos ojitos que te están viendo y te están diciendo, papá, mamá, no tires la toalla. No te des por vencido. ¿Cuántos escenarios en nuestra vida nos mantuvimos firmes? No porque tuviéramos la fuerza, sino porque había unos ojitos que decían, yo necesito crecer. Así que haz la paz con lo que perdiste. Haz la paz con lo que perdiste. Si no haces la paz con lo que perdiste, nunca te vas a levantar. ¿Sabes qué es hacer la paz con lo que perdí? Asumir la pérdida. Asumir la pérdida. Asumir la pérdida es como cuando te entregan el balance de ganancia y pérdida y dice, pastor, esta fue la pérdida. Y tú tienes que asumirla de alguna manera. Pero asumirla significa aceptarla. Aceptar que hubo pérdidas en tu vida no es fracasar. La vida no es una constante victoria, pero sí es de victoria en victoria. Significa que asumir la pérdida es, esto lo perdí, pero Dios tiene algo nuevo para mí. Esto me pasó, pero el Señor va a hacer algo conmigo. Cuando tú asumes la pérdida y traes paz, el enemigo quiere venir a juzgarte por lo que te pasó, pero tú asumiste la pérdida y dices, sí, eso me pasó, ¿y qué puedo hacer? Pero sabes, aunque me pasó eso, yo tuve un Dios que me levantó. Yo tuve un Dios que me sacó adelante. Yo tengo un Dios que me impulsa. Tengo un Dios que me habla, que me dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Le dice en esta idea de Isaías a la mujer estéril, a la que vivía llorando porque creía que Dios la había olvidado.
Alégrate, levántate, resplandece, porque más son los hijos de la estéril y de la abandonada que los hijos de la casada. ¿Sabe qué estaba diciéndole el Señor? Sabes, yo he tomado tus pérdidas y he convertido eso que perdiste en un escenario de victoria. Yo tengo una palabra profética para algunos de los que están aquí. En lo que fue tu escenario de pérdida, Dios te va a bendecir en abundancia. Dios te va a soltar la bendición. En lo que perdiste, Dios te va a bendecir, porque ahora perteneces al reino de Dios. ¿Cuántos alaban al Rey? Cuando yo te digo esta mañana, levántate una vez más, no te quedes en el piso. No te lamentes por lo que pasó. Levántate y resplandece. Ponte un momento de pie, por favor. Yo te voy a soltar esto. Todo lo que hemos hecho esta mañana ha tenido un conflicto espiritual. Ha habido un conflicto espiritual. El enemigo ha querido levantarse para detener. Algunos de los que están esta mañana tuvieron grandes dificultades para llegar aquí. Porque había un conflicto espiritual donde el enemigo quería robarte la palabra que necesitábamos escuchar hoy. Porque esta palabra te va a levantar, esta palabra te va a hacer alguien distinto. Esta palabra va a decir que tu vida está en sus manos. Esta palabra va a hacer que tengas paz con la pérdida. Yo quiero que cierres tus ojos. Quiero que adoremos al Señor.